Presentamos Geopolítica en RCR. Bienvenido, don Edgar Gutiérrez, a esta sección final de nuestra reflexión de hoy, que, por cierto, te la voy a alcanzar, te la vamos a hacer llegar en cuanto a la grabación para que, si no has podido estar antes, como porque sé que estás bastante ocupado y estás haciendo un esfuerzo grande para estar con nosotros, puedas, sin embargo, ver esto y en próximas oportunidades que vamos a tener. Esto no se acaba hoy día, no es flor de un día. No hacemos un programa de noticias, sino un programa de información, de data fuerte y al mismo tiempo de reflexión, de valoración. O sea, nos movemos entre temas, algunos obviamente noticiosos, pero el enfoque es básicamente en la perspectiva del desenvolvimiento institucional y lo que en ciencias sociales llamamos la larga duración de los procesos de cada sociedad, de cada estado. Tú tienes una experiencia que vamos a aprovechar ahora en esta media hora final, como ex canciller y como persona que conoce bien de cerca asuntos de seguridad. Y quisiera en esta primera vez contigo agradecer tu gentileza del esfuerzo de acompañarnos en esta noche para nosotros, día o tarde para otras personas en otras latitudes que también nos acompañan a través de las distintas plataformas de red de comunicación regional y de Cable Más, canal 796 de Lima, Perú. Entremos entonces al tema. El contexto internacional, el más inmediato y el continental, ¿cómo va a jugar o cómo jugaría en relación a un próximo gobierno de Bernardo Arévalo? Porque asumimos que, no obstante las piedras en el camino que están surgiendo o que ya se podían prever, va a llegar a asumir la presidencia de Guatemala. Te agradeceríamos una primera reflexión contextual sobre el tema de Guatemala hoy. Adelante, por favor. Muchas gracias, Manuel. Primero, por la invitación. Es un honor estar contigo y con tu audiencia. Me parece una pregunta muy pertinente y me voy a referir a lo ocurrido el viernes, hace 2 semanas, en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. A ver, el proceso electoral guatemalteco ha sido muy accidentado, realizado en condiciones de postración del Estado de Derecho. Y esto quizá ya lo analizaron previamente y no voy a volver al tema. Lo que quiero destacar es que estas elecciones en Guatemala han despertado un interés continental y más allá del continente, porque ha ocurrido un fenómeno inesperado, y es que pasó a balotaje un candidato que en las estadísticas de las encuestas era insignificante o marginal, y bueno, ahora es ya presidente electo, ya reconocido hoy hace pocas horas por el Tribunal Supremo Electoral. Y lo que ocurrió en el Consejo Permanente fue lo siguiente. El Consejo delegó al secretario general, Luis Almagro, a realizar una visita a Guatemala para evaluar las condiciones para el balotaje. El secretario regresó al Consejo, rindió su informe y recomendó que la misión de observación electoral de la OEA permaneciese hasta el 14 de enero próximo. Esto es, que más allá del reconocimiento de la validez de las elecciones del pasado 20 de agosto, acompañase el proceso de transición.
La misión entonces irá relevando a los expertos en observación electoral por expertos en transición, gobernabilidad y temas de seguridad. De manera que, y esto, digo, fue una recomendación y fue aceptada por consenso en el Consejo, lo cual representa para un país como Guatemala, y dado los antecedentes de debates tan polarizados en torno a Nicaragua, Venezuela, etcétera, representa un avance y un genuino interés de los países del hemisferio por, um, lo resumiría de esta manera, por hacer valer la voluntad de la ciudadanía en las urnas y que ésta no sea adulterada mediante acciones de judicialización electoral o judicialización penal. De ahí surge entonces el interés, de todo el continente por que el proceso democrático en Guatemala se consolide, o sea, llegue a buen puerto. Y esto también ha tenido repercusiones en Europa, donde ha habido también un vivo interés por el proceso guatemalteco. ¿Por qué esto? ¿Cuál es el significado de este inusitado, diría yo, interés internacional en Guatemala? Tiene varias lecturas. La lectura número uno es la astucia con la que la ciudadanía pudo hacer valer su voluntad en contra del sistema, un sistema de restricciones, un sistema en el que cada vez que los ciudadanos manifestaban en las encuestas preferencia por A, B o C candidato antisistema, y cuando digo antisistema me refiero a antisistema de corrupción, que es el que ha estado gobernando, o mejor dicho, desgobernando el país, ese candidato A, B y C fue excluido de la contienda. Ahí aprendió la gente entonces a no decir lo que iba a hacer en las urnas. Ese es un tema. El segundo tema es que en Centroamérica hay una deriva autoritaria. Las democracias que tras las guerras civiles se fueron instaurando hace unos 40 años, llegaron a un ciclo de agotamiento y vemos hoy una dictadura abierta en Nicaragua, vemos tendencias autoritarias en El Salvador, vemos debilidades institucionales preocupantes en Honduras, y Guatemala iba en ese camino. No con un dictador, digamos, popular, o que en algún momento tuvo el apoyo de la población, sino una entente de poderes políticos, burocráticos, empresariales, que han secuestrado prácticamente a las instituciones. Por eso se le denomina ya en Guatemala una entente corporativa o una dictadura corporativa. Tercero es que Guatemala es en la práctica la primera frontera al sur con Estados Unidos. Es un paso obligado de las corrientes migratorias irregulares. Entonces, tener un socio confiable en el país es también importante para las naciones del norte. Así que se conjugan una serie de factores geopolíticos que le dan relevancia a este proceso. Y además me imagino que también cuenta el hecho de que, visto la tendencia de declinio que tiene el poder estadounidense dentro de la estructura del poder mundial, dentro de la estratificación internacional del poder, es una oportunidad para que
en cuanto a su influencia en la OEA, se pueda arguir la validez de la Carta Democrática para tener este tipo de acompañamientos que no son usuales. No es una misión de asistencia técnica en el sentido clásico de economía y finanzas o transportes u otro tipo o de reforma del Estado, sino que es un acompañamiento para asegurar que los resultados sean respetados y que la transición se cumpla dentro de la voluntad popular y dentro de las normas legales. Eso me parece un aspecto muy importante que has tocado y que creo que debe ser puesto en relieve. Y el otro asunto que me ha hecho recordar a la historia del huehuense o el macho ratón cuando hablas de la astucia de la población para resolver sus problemas, ¿verdad? Pero fuera de eso, me gustaría que en ese contexto pudieses incidir en algunos temas de seguridad. ¿Por qué lo digo? Muy pocas personas aquí en el Perú y en el extranjero, excepto militares y policías que de suyo tienen preparación en temas de seguridad, intervienen como civiles en este asunto. A mí me ha tocado a lo largo de 20 años en la UNESCO y en otras instituciones o programas de Naciones Unidas ser el bicho raro dedicado a temas de seguridad. Y sin embargo, esto es un asunto que primero tiene que la gente que entender que no tiene que ver exclusivamente con policías, con militares o con diplomáticos, sino que tiene que ver con el conjunto de actores y en particular con ciertos actores con conocimiento de los procesos de dirección, de gestión del Estado y de formación de políticas públicas. Dicho esto, te pediría una segunda reflexión que nos ponga cuáles serían las prioridades dentro de lo que has mencionado. Algunas resultan claras, pero ¿qué otras prioridades estimas puede tener el gobierno de Arévalo en materia de seguridad, tanto interna como internacional? Bueno, Bernardo Arévalo, el presidente electo, ha sido claro que la prioridad de seguridad nacional es el crimen organizado. ¿Por qué el crimen organizado? Primero, porque ha arrebatado la soberanía del Estado en porciones apreciables del territorio nacional. Si hace 4 años hacíamos las cuentas de cuánto territorio a través de gobiernos municipales han logrado controlar, y llegábamos a la conclusión de que por lo menos era el 20% del territorio. Entonces ya eso era un dato alarmante. Así es. Pero tenemos que actualizarlo. Todavía el diagnóstico del resultado del reparto del poder local en estas elecciones no está completo. Pero la presunción es que no solo han mantenido los bastiones que ya tenían, sino que han sumado algunos más. Segundo, es que han tenido incidencia creciente en el Congreso, y esto implica un riesgo de la misma magnitud o parecida magnitud, porque desde el Congreso se elabora la legislación que va configurando y reconfigurando las relaciones del Estado con su sociedad, las reglas del juego con diferentes actores, pero también con la comunidad internacional. Hay legislación que incide en las relaciones internacionales, sea de carácter de seguridad, comerciales, financieras, etc. Por si fuera poco, también la previsión es que de 40 diputados sospechosos o presuntamente vinculados al crimen organizado, 40 de 160, ese número pudo haber crecido. Hay que terminar también los perfiles de los cargos recién asignados, pudo haber crecido en un 50%. O sea,
no estamos lejos de que obtengan una mayoría simple en el Congreso. Otra alarma a encender. Y finalmente, el poder contaminante, la capacidad que ha logrado el crimen organizado de inocular la economía, distintos estratos y esferas de la economía, a través de la operación pues, clave de cualquier crimen, de cualquier organización de crimen organizado, que es el blanqueo de sus capitales. Y esto lo puede hacer, como digo, inoculando economía privada, pero también estableciendo contratos de obra pública y de otro tipo con el propio Estado. Es decir, tener, como quien dice, los pagos, los cheques legítimos del Estado a cambio de obra pública. Así que la amenaza es real, inminente, creciente, y por eso el doctor Arévalo no ha dudado en señalar que ahí está la principal amenaza para la integridad del Estado, eh, y que por el carácter transnacional que este crimen tiene, que estas redes políticas, económicas y demás tienen, pues implica una sociedad, una alianza firme y eficaz con la comunidad internacional. Déjame comentar que si no estuviésemos conversando sobre Guatemala, podríamos seguir hablando del Perú. Así de simple. Y esto me lleva a 3 puntitos. Dentro de las prioridades de seguridad, lo que yo leo, entiendo, capto, o creo captar, me corrige si estoy equivocado, dentro de las prioridades de seguridad tendríamos una instancia competente y bien afiatada en materia de inteligencia financiera, bancaria y no bancaria. 2, Correcto. inteligencia, sistema de inteligencia nacional, o por lo menos una instancia de inteligencia confiable y competente, lo cual no se hace de la noche a la mañana, ¿verdad? Y 3, gente competente en materia de vigilancia, diseño, digamos gestión en general, uso la palabra gestión para cubrir todos estos aspectos de la ejecución de inversión pública y la función de Contraloría. ¿Coincidirías con estos 3 aspectos o tienes otra percepción sobre el tema? Totalmente, coincido totalmente. Y me parece que una labor complementaria para construir o reforzar estas capacidades es la cooperación internacional. Es decir, Guatemala necesitará asistencia técnica en esta materia para tener recurso humano y tener las capacidades institucionales, y sobre todo en esta materia, la confianza de intercambio de información. Particularmente en temas delicados como el que has mencionado, el financiero, las transacciones que ocurren, y pues, los nichos opacos que siempre pueden estar o quedar en el sistema bancario y financiero del país. Ahora, el otro aspecto que me gustaría, una reflexión tuya, nos van quedando 8 minutos para terminar. Hay 2 aspectos que me gustaría. Uno, ¿qué prevés sean las prioridades del presidente Arévalo respecto de su contexto inmediato? Yo siempre digo, citando a Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y los estados y los países son los estados y su circunstancia. Hay una circunstancia inmediata sobre la cual te has referido tú ahora, pero sobre el resto de Centroamérica y sobre América del Sur, porque hoy día, aun cuando muchas personas no ven esto, no lo ven, andan mirándose el ombligo y a veces no llega su mirada ni al ombligo, creo que tenemos una relación muy firme, no solo por las expectativas
las ilusiones que ha despertado el proceso guatemalteco, sino por relaciones efectivas que hay. Me gustaría una reflexión tuya sobre esta materia. Bueno, mira, Guatemala, como todos nuestros países de Latinoamérica y el Caribe, tiene tareas largamente pospuestas, que son de carácter estructural, relacionadas con desigualdad social y pobreza, altos índices de criminalidad, en fin, una serie de taras que nos dificultan el crecimiento con desarrollo y la seguridad y el bienestar de la población. Ahora, el presidente Arévalo fue buscado por la población, porque aquí tenemos que decir que no fue el presidente ni su partido quienes sedujeron a los votantes. Los votantes estaban buscando quién podría encarnar este mandato que ellos están y que van a exigir al gobierno del presidente Arévalo, y es lucha contra la corrupción. Ahora, lucha contra la corrupción, ¿cómo se va a manifestar si el presidente no tiene la mayoría en el Congreso? Si la Fiscalía General está siendo empleada hoy mismo, Sí. y ha sido empleada durante 6 años, como herramienta de persecución política, como un instrumento para apañar la impunidad y la corrupción. El sistema judicial en general no es amigable, digamos, a una agenda anticorrupción. Entonces, el presidente Arévalo va a tener que trabajar con lo que tiene, con decretos ejecutivos, y emprender a partir de allí una serie de procesos de transparencia. Como tú bien sabes, el tema de lucha contra corrupción e impunidad es una moneda de doble cara. De un lado está la persecución penal, el encauzamiento de presuntos responsables en los tribunales, y del otro lado están los procesos de transparencia. Las herramientas que el presidente va a tener a la mano son estas. Son reformas institucionales administrativas que le demuestren a la población que con poco se puede hacer mucho, que si se emplean bien los recursos, se puede adquirir mejores bienes, mejores medicinas, construir mejores escuelas, carreteras, etcétera, con la mitad del precio, y abriendo los mercados, que en vez de tener 5 o 10 empresas, como es ahora el estilo, puedes abrirlo a emprendedores y a una serie de firmas más que pueden multiplicar hasta por 10 esta participación. Es decir, el instrumento principal, que es lo que necesitan nuestros países, es más democracia, pero también más competencia en el mercado, apertura de mercado. Y estas son las armas, digamos, clásicamente liberales, a las que va a tener que acudir el presidente Arévalo para comenzar a dar respuestas y reafirmar la legitimidad de la cual ha sido investido por la población. Y yo creo que el otro recurso, no es que yo lo crea, es una manera de decir, ¿verdad? El otro recurso evidente es una apropiada comunicación política que la tiene. Y un elemento que en comparación me parece importante, hay alguna diferencia importante en cuanto al porcentaje de votantes sobre el padrón electoral. Una causa principal de inestabilidad y de prescindencia de la política, de alejamiento de la vida política de muchos ciudadanos y de muchas personas, bueno, es el contexto mundial, pero concretamente se refleja en que en los resultados electorales de Chile,
de países bien distintos y personalidades distintas. Boric, el expresidente de Perú aquí, Castillo, Petro y otros, no llegan al 40% de la votación en relación al padrón electoral. Y eso significa un vacío político, ¿no? Tengo entendido que los resultados en Guatemala, en la segunda votación, hay una especie de avalancha y entonces se va un poco más allá, lo que unido a una comunicación puede dar una gestión, digamos, una conducta que satisfaga a la gente, pero vaya regulando también sus posibilidades. ¿Estoy equivocado en esta reflexión o cuál es tu parecer, por favor? No, para nada equivocado. Estás muy acertado. Se necesita una buena comunicación y una comunicación entendida como la generación de un ecosistema de interrelacionamiento con la sociedad. ¿Qué significa esto? Significa, uno, rendición de cuentas, que no es un simple informe burocrático de un recuento de lo que he hecho. No, es básicamente explicar por qué tomé tal decisión y descarté tal otra. ¿Cuáles son los razonamientos políticos, técnicos y de bien común que están detrás de las decisiones adoptadas? Segundo, Guatemala necesita, después de 8 o 10 años de polarización extrema, de mal uso de las redes sociales para ataques, descalificaciones, transmisión de mensajes de odio, etc. Guatemala necesita abrir un diálogo nacional entre las partes del tejido sano y aquellas que se quieren reconvertir y que están pensando en la reconstrucción de un país. Y aquí viene lo tercero. Lo tercero es un acuerdo para rescatar, para reconfigurar instituciones en franca ruina que hoy día no cumplen su tarea esencial de proporcionar servicios de salud, de educación, de vivienda accesible, etcétera, crédito, capital de riesgo para los emprendedores, en fin. Es decir, se necesita de alguna manera una reconciliación nacional y esto es parte de la comunicación también, que tiene que ser una comunicación en múltiples vías y una apertura a la auditoría. Como tú bien sabes, está la auditoría estatal, que te ve cuánto gastaste, cómo lo gastaste, que no te ve todavía, que no analiza aún si lo que hiciste corresponde a tu mandato, o sea, si estás de veras cumpliendo como institución lo que debes cumplir en relación a objetivos del milenio, qué sé yo, y no es una institución simplemente anómica. Existe el control político, pero la auditoría ciudadana, eso es muy importante también, tener voces independientes que expliquen a la propia sociedad qué es lo que está pasando. Y esto significa gobernar con puertas y ventanas abiertas a la auditoría de la sociedad. Sí, eso es lo que yo llamo también, siguiendo lo de ciudadano, que tiene que ver con la polis, con la civis y con la política. Es una auditoría política. Muchísimas gracias por estas reflexiones tan sesudas y tan documentadas, que en gran parte comparto sinceramente. Pocas veces doy mi opinión en este programa como lo estoy expresando ahora, porque me parece ético, justo y necesario, no solamente desde un punto de vista de imparcialidad o de aspiración a la objetividad. Y todo esto tiene un tiempo. Tempus fugit, decían los romanos, y ellos también decían res non verba, hechos no palabras. Estas cosas tendrán que conciliarse
en el accionar del nuevo gobierno, acompañado por otros actores políticos y sociales. Muchísimas gracias, Edgar, por tu participación. Creo que vamos a seguir molestándote para otros momentos, tanto sobre Guatemala como aprovechando tu experiencia para poder acercarnos a otras partes de nuestra América Morena que tampoco conocemos muchas veces porque no queremos salir de nuestros linderos, que son linderos republicanos de solo 200 años. Muchísimas gracias. A ti, Manuel, por la oportunidad. Espero verte pronto. Muchas felicitaciones por tu programa. Muchas gracias a ti por tu contribución, y vamos a, dentro de lo común, estamos pensando también en la celebración de la independencia de América Central. Eso para septiembre. Ya nos veremos. Muchas gracias. Hasta pronto. Hemos presentado Geopolítica en RCR.